el siguiente tema. Entonces vamos a comenzar. Lo primero es lo de páncreas endocrino. Y vamos a empezar. Entonces, el páncreas es una glándula mixta que tiene una porción endocrina. Se dice en diferentes literaturas que es el 1%, en otras el 2%, he visto algunas que dicen el 2.5%. Entre 1 y 2% podríamos decir que es la proporción de páncreas que corresponde a la parte endocrina. Y esto es porque, bueno, pues vierte sus hormonas al torrente sanguíneo y van a actuar a distancia en las células blanco. El 85% básicamente es una porción exócrina que tiene que ver con funciones digestivas y van a vertir básicamente su contenido al duodeno. Un 14%, entre un 13 y 14%, pues es lo que corresponde a vasos sanguíneos y tejido de sostén que se conoce. Aproximadamente 80 gramos, localización retroperitoneal. Es básicamente lo que ya hemos dicho. La parte endocrina básicamente son los islotes de Langerhans, donde van a estar contenidos. Esto gracias al doctor Paul Langerhans, que fue quien los identificó y los empezó a estudiar. Y aquí podemos ver el islote, en donde tiene diferentes tipos de células. Estos islotes, el 90% se encuentran en el tercio final, o lo que se llama la cola del páncreas, y básicamente está compuesto por células beta, que son la mayoría, que son las productoras de insulina. Después vienen las células alfa, que van a producir glucagón, células D o células delta, productoras de somatostatina, y las células PP, que son las que tienen menor proporción, que producen el polipéptido pancreático. Y bueno, vamos a hablar de la insulina, que es la más importante de las producciones del páncreas endocrino. Bueno, eso se lleva a cabo por una transcripción a nivel del ADN en el núcleo. Van a ver los factores de traducción para que se forme esta proteína peptídica, esta hormona peptídica, que se va a formar básicamente en el retículo endoplásmico. Aquí es donde se va a formar como una preprohormona y posteriormente va a pasar al aparato de Golgi, en donde ahí ya va a cambiar a una prohormona y después se va a sintetizar en estos gránulos, en donde ya es hormona lista para ser liberada en cuanto llegue el estímulo adecuado para su liberación. Vamos a ver ahorita cuáles son estos estímulos. Entonces, aquí podemos ver la cadena, esta cadena muy importante. Aquí estamos hablando de una prohormona. ¿Por qué? Porque todavía tiene el péptido C. Básicamente son dos cadenas, la insulina, la cadena A, la cadena B, y este péptido C, que la C es de conexión entre las dos cadenas, ¿sí? Pero una vez que se libera de este péptido C, se va a liberar y van a quedar unidas por dos puentes disulfuro. Esto es lo que va a tener unidas estas dos cadenas de la A y la B de la insulina, ¿sí? Este péptido C, básicamente, hasta la fecha no se ha visto que sirva de algo. Ha habido algunas situaciones que lo ligan con cuestiones de inmunidad y demás, pero realmente no tenemos algo claro todavía para qué funcione el péptido C. Lo que sí nos sirve es para medir la cantidad de insulina, porque aunque esto se separa, están en la misma vesícula de liberación que veíamos previamente aquí. En esta vesícula que contiene la insulina, también contiene el péptido C. Entonces, cuando se libera insulina, se libera en la misma cantidad péptido C. De tal manera que cuando nosotros medimos péptido C, indirectamente estamos midiendo cuánta insulina
se está liberando. ¿Por qué no medir la insulina directamente? Porque acuérdense que la insulina va a tener un primer paso hepático en donde es degradada. Entonces la insulina que se produce en el páncreas rápidamente se degrada en el hígado y a lo mejor lo que estamos midiendo en la periferia no corresponde a lo que secretó el páncreas. En cambio, si medimos el péptido C, esta cantidad se va a liberar de manera equimolar a lo que se libera de insulina. Entonces, es una buena manera de establecer si el paciente está liberando insulina y en qué cantidad. Y aquí, en este cuadro, podemos nosotros ver cuál es el estímulo para la liberación de insulina. Y el estímulo es lo que vemos aquí en este cuadrito, la glucosa. Este es el principal estímulo, no es el único, pero el principal estímulo es la glucosa. Algunos aminoácidos también pueden liberar insulina, pero en muy pequeñas cantidades. Esta glucosa, aquí afuera de la célula beta, esta es una célula beta, aquí afuera pues no nos va a servir de mucho, tiene que entrar dentro de la célula. Y para eso necesita un transportador de glucosa, que como es la célula beta, se trata de un GLUT2 o glucotransportador 2. Esto va a hacer que la glucosa entre a la célula beta, sufra una fosforilación, se convierte en glucosa 1, después glucosa 1,6-fosfato y posteriormente va a llegar a piruvato. De esta manera se va a convertir en energía dentro de la célula beta. Acá afuera, un piruvato nos podría dar máximo 2 moléculas de ATP, pero si este piruvato, como es lo normal, entra a la mitocondria, en esta mitocondria se va a llevar el ciclo de Krebs y mediante esta vía nos va a dar ATP en mayor cantidad, aproximadamente de 36 a 38 moléculas de ATP. Entonces vamos a tener alta densidad energética en esta parte. Y bueno, tenemos aquí los canales de potasio. Estos canales de potasio sensibles a ATP, cuando aumentan estos niveles, se cierran. Entonces no puede salir el potasio de la célula, se acumula gran cantidad de potasio intracelular y por cargas eléctricas va a hacer que esta célula se despolarice. Al despolarizar la membrana, entonces vamos a tener apertura de los canales de calcio. Y una vez que se abren estos canales, va a entrar el calcio dentro de la célula y cuando incrementan sus niveles de calcio, este va a ser el estímulo para que estas vesículas sean liberadas por medio de exocitosis y se liberen a la circulación, ¿sí? Vayan hacia los capilares sanguíneos. Este es el mecanismo por el cual se libera insulina de una célula beta. Bien, tenemos otro tipo de estímulos. Aprovecho la imagen, aunque esto es más de la fisiopatología de diabetes, es parte también de la fisiología. Tenemos estas moléculas GLP-1 y GIP. Estas dos moléculas son hormonas que se producen a nivel de intestino y se producen también cuando el paciente consume alimento. Entonces, cuando el paciente toma su alimento, las células L del ileón van a liberar principalmente este GLP-1, que es el más potente de los dos. Este tiene muy poca acción, se ha perdido esa acción aquí sobre su receptor pancreático, pero el GLP-1 tiene mucha acción, es el principal responsable de este efecto. Es lo que conocemos como efecto incretina. Y bueno, va a estimular a su receptor y este va a hacer que se libere adenilciclasa, que va a cambiar estas moléculas de ATP en AMP cíclico, la va a desfosforilar, y este AMP cíclico va a amplificar la acción que tienen estas moléculas de calcio para liberar más insulina. De tal manera que si damos glucosa por vía intravenosa, pues va a llegar a la célula beta por esta vía.
¿sí? El GLUT2 la va a introducir y va a entrar al ciclo de Krebs. Pero si damos glucosa por vía oral, además se va a dar este efecto, porque este efecto no se da cuando la glucosa llega por vía intravenosa. Este efecto de incretinas con el GLP-1 es exclusivamente para cuando se da glucosa por vía oral. Entonces, estos son los mecanismos por los cuales se va a liberar la insulina. Y básicamente se libera a partir de niveles de glucosa de 80 miligramos por decilitro en sangre, es cuando va a empezar a captarse esta glucosa y a liberarse insulina. Bien, esta insulina tiene efectos, por ejemplo, en el tejido adiposo, favorece el almacenamiento de triglicéridos e inhibe la lipólisis. El tejido adiposo normalmente está hecho para tener grasa y ahí se pueden almacenar gran cantidad de triglicéridos y lo que hace la insulina es inhibir la lipólisis. Esto es que se liberen esos triglicéridos y se liberen como triglicéridos, pero principalmente como ácidos grasos libres. Y esto es porque inhibe la fosfolipasa A. Esta fosfolipasa es lo que va a hacer que se mantengan los lípidos dentro del tejido adiposo, porque ahí es donde deben de estar, ¿sí? Cuando se liberan ácidos grasos a la circulación, vamos a ver en la fisiopatología cómo empieza una gran serie trastornos que vienen a dar muchas de las complicaciones para desarrollar diabetes. Entonces, a nivel de tejido adiposo son dos las funciones. Una, que capte grasa el adipocito, que no la libere, y en menor cantidad, un 4% aproximadamente, es que capte también glucosa. Entonces, esas son las dos funciones de la insulina en el tejido adiposo: captar grasa y captar glucosa. Esta función de la insulina es una hormona que se conoce como anabólica. Entonces, favorece todos los fenómenos anabólicos. Y anabolismo es crear sustancias a partir de materia prima existente dentro de la célula. Esto es, va a tomar los ácidos grasos libres que se encuentren dentro de la célula para formar proteínas. Y obviamente, estas, si se tratan en músculo, pues va a fortalecer el músculo. Y todos los tejidos se van a ver favorecidos con estas cadenas de proteínas y entonces ese es el efecto anabólico principalmente que se tiene. Entonces aumenta también la producción de aminoácidos y por lo tanto de la síntesis proteica. Como tal, entonces vamos a tener menor cantidad de aminoácidos en sangre porque ya van a estar dentro de las células y estos se van a utilizar para la síntesis proteica. Entonces, por un lado, favorece el anabolismo, aumentando la producción de aminoácidos y por lo tanto síntesis proteica, y por otro lado, inhibe el catabolismo proteico, el nivel de aminoácidos circulantes en sangre va a descender. Les hablaba yo de los glucotransportadores. Aquí tenemos algunos identificados, aunque en la actualidad tenemos 8 glucotransportadores identificados, pero solamente son los 4 primeros los que se sabe dónde están y cómo actúan. Por ejemplo, a nivel de cerebro y del eritrocito es el GLUT1. Es glucosa dependiente. No depende de que haya insulina. Con que haya glucosa, con eso es suficiente para que este glucotransportador la pueda tomar e introducirla en el cerebro en este caso. Entonces, tengamos o no tengamos insulina suficiente, la glucosa puede entrar al cerebro sin problema, ¿verdad? Si no, los pacientes con diabetes, además de tener hiperglucemia, pues estarían medios tontos, ¿no? Porque no tendrían glucosa para que es el principal energético que utiliza el cerebro. Entonces, no depende de insulina, no depende de nada. Con que haya glucosa es suficiente, se expresa el glucotransportador 1 y puede entrar la glucosa al cerebro para que lleve a cabo sus funciones. A nivel de músculo y adipocito es el glucotransportador 4. Este sí es dependiente de insulina.
Si no hay insulina, como en el paciente diabético tipo 1, entonces esta glucosa no va a entrar a la célula muscular y vamos a tener niveles de hiperglucemia muy severos en músculo. Una pregunta, ¿ya vieron diagnóstico y clasificación de diabetes? No sé si ya vieron este tema. ¿Alguno de ustedes que me conteste? Pues sí lo hemos estado viendo, doctor. Ok. Sí, nos lo han mencionado. Ok, bueno, les comento a grosso modo que hay prácticamente 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es insulino dependiente o insulino requiriente, porque si no se desarrollan complicaciones como cetoacidosis diabética. La tipo 2, que es el paciente que desarrolla primero resistencia a la insulina y después diabetes, que se presenta más en adultos. La tipo 3, que es la del embarazo, y la tipo 4, que es, o también se conoce como diabetes secundaria a otro tipo de problemas, como pueden ser problemas endocrinológicos, pacientes que por alguna cirugía se les quitó el páncreas, etcétera, etcétera. Bien, entonces continuamos. A nivel de hígado y célula beta es el glucotransportador 2. Este también es glucosa dependiente. No requiere que haya insulina para poder entrar la glucosa dentro del hígado o dentro del páncreas. Y el tipo 3, que es básicamente para riñón y para intestino. Y este es dependiente de sodio, ni de glucosa, ni de insulina. Entonces vamos a ver en la fisiopatología qué importancia tiene estos diferentes aspectos. El glucagón que se libera en la célula alfa, vamos a ver ahorita sus funciones. Ahorita solamente quiero ver algunas diferencias. Por ejemplo, la insulina a nivel de músculo inhibe la síntesis de glucosa. Esto es, la insulina favorece la captación de glucosa en el músculo. La insulina va a hacer que la glucosa que está en la sangre entre directamente al músculo. Por lo tanto, este músculo ya no tiene que sintetizar glucosa dentro de sí. De hecho, tiene muy baja capacidad. Quien tiene más capacidad de hacer esto es el hígado. El glucagón aumenta la síntesis de glucosa en músculo esquelético a través de glucógeno. Ahorita les voy a explicar este proceso. Bueno, vamos a hacerlo de una vez. Cuando yo tengo un estado de ayuno, la glucosa pues está baja, habitualmente abajo de 100. Entonces, si está por abajo de 80, no se libera insulina. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente toma un alimento? Pues inmediatamente empiezan a subir los niveles de glucosa y se libera insulina. Esta insulina va a hacer que el músculo capte la glucosa. En el estado postprandial, que estado postprandial son las 2 horas siguientes después de un alimento, en ese estado postprandial el músculo es el encargado de captar un 94% de la glucosa que se consumió en el alimento. Así de importante es la actividad del músculo esquelético en el metabolismo de la glucosa. Entonces, cuando hay suficiente insulina y este músculo tiene sensibilidad a la acción de la insulina, pues va a captar toda esta glucosa que se consumió en el alimento y no tenemos mayor problema. Bien, por otra parte, aumenta el glucagón. ¿Qué es lo que hace? Cuando se está en ayuno, por ejemplo, si los niveles bajan de 80, deja de producirse insulina y se empieza a liberar glucagón. El glucagón que hace, básicamente actúa a nivel de hígado. En el hígado tenemos almacenado glucógeno. Este glucógeno es como si fueran muchas cadenas de glucosa. Sí, es como si fuera un rosario de muchas glucosas. Una cadena larga de glucosas, eso es un glucógeno. Entonces, empieza a partir ese glucógeno
para que se forme nuevamente glucosa y este hígado libere glucosa a la circulación. Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre bajan de 80, este hígado está mandando glucosa a la sangre para mantener niveles por arriba de 80. Esa es la función del glucagón en el hígado. Y en el músculo, es decir, bueno, ya no formes más glucosa. También el músculo esquelético tiene manera de tener glucógeno. Entonces en el músculo el glucagón le dice, no, guarda ese glucógeno para cuando no haya glucosa, ahorita la insulina te va a traer esto. Entonces, esto es lo que hace el glucagón. Entonces, en términos generales, vamos a llamarlo de esta manera y lo vamos a ver ahorita en la fisiopatología de la diabetes. Cuando tengo un estado de ayuno, el glucagón se libera de las células alfa, actúa a nivel de hígado para que el hígado libere esa glucosa. La conversión de glucógeno a glucosa tiene un nombre, se llama glucogenólisis, porque luego se me confunde con estos términos. Entonces, la glucogenólisis es estimulada por el glucagón a nivel hepático y no es otra cosa que degradar glucógeno a glucosa para liberarlo a la circulación. Entonces, ese es el primer punto que deben de recordar de este tema, lo que es la glucogenólisis, y es por el glucagón que actúa en el hígado para degradar glucógeno a glucosa. ¿Qué hace la insulina con la glucogenólisis? La inhibe. Entonces, el glucagón la favorece, la insulina la inhibe. Les decía yo que las 2 horas después del alimento se llama estado postprandial. Cuando se terminan esas 2 horas y hasta el siguiente alimento, esto se le conoce como el estado posabsortivo. En ese estado posabsortivo, ya el músculo esquelético no capta glucosa. La glucosa que se quedó en la circulación la va a captar el hígado por estímulo de la insulina. La insulina va a hacer que esa glucosa que está en la circulación baje sus niveles entrando al hígado y el hígado la va a convertir de glucosa, la va a empezar a unir en estas cadenas de glucosa para formar glucógeno, ¿sí? A esto, ¿cómo se llama? Glucogénesis. Entonces, el hecho de formar glucógeno se llama glucogénesis, lo favorece la insulina en el estado posabsortivo, lo inhibe el glucagón. Glucogenólisis es lo contrario, convertir glucógeno a glucosa, lo favorece glucagón, lo inhibe la insulina. Cuando hay insulina, le dice al hígado, no degrades tu glucógeno, sigue manteniendo esas cadenas ahí adentro para cuando se requiera, ¿sí? Entonces, ¿queda claro ya lo que son esos 2 términos, glucogenólisis y glucogénesis? ¿O hay alguna duda? No, doctor. Sí, está claro, doctor. Ok. Ahora, ¿qué sería gluconeogénesis? ¿Alguien de ustedes que me pueda decir qué es gluconeogénesis? La formación de glucógeno. A eso se le llama glucogénesis. ¿Es la formación de glucosa a partir de nuevos sustratos? Así es. Entonces, a eso es a lo que le vamos a llamar gluconeogénesis, formación de glucosa de nuevos sustratos. Y esos nuevos sustratos estamos hablando de ácidos y estamos hablando de ácidos grasos libres. Básicamente es donde el hígado, y no nada más el hígado, pero principalmente el hígado en un 85%, es el encargado de formar gluconeogénesis. Entonces, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta gluconeogénesis? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Nadie? Bien, les comento. ¿Qué pasa si una persona está en ayuno? El glucagón actúa a nivel de hígado
degradando glucógeno a glucosa. Esto es glucogenólisis. El glucagón hace glucogenólisis y el hígado manda glucosa a la circulación. Y aunque yo esté en ayuno, puedo pasarme toda la mañana en ayuno, es más, puedo hacer ejercicio y no tengo una hipoglucemia gracias a este glucagón que va a estar realizando glucogenólisis para liberar glucosa del hígado a la circulación. Pero eso es finito. El almacén de glucógeno va a tener un límite y aproximadamente si en 8 horas no se lleva a cabo un alimento, entonces vamos a tener baja de la reserva de glucógeno. En ese momento, el hígado va a empezar a tomar los ácidos grasos libres y los aminoácidos para formar glucosa. Entonces, un promedio de 8 horas es lo que nos duran las reservas de glucógeno. Esto puede variar, obviamente, dependiendo de qué tanto alimento haya tomado en los últimos días, porque si he estado con una dieta muy baja en calorías, a lo mejor mis reservas de glucógeno no me van a durar las 8 horas y antes empiezo a hacer la gluconeogénesis. O bien, si tengo algún padecimiento o la ingesta de alcohol, ¿sí? El alcohol inhibe la gluconeogénesis. Por eso, los pacientes con diabetes que toman muchas horas y mueren en la cruda, por decirlo de alguna manera, mueren básicamente de una hipoglucemia, porque no permite la formación de gluconeogénesis. Moraleja, siempre que vayan a echarse sus cervezas hay que botanear, ¿verdad? Para no caer en hipoglucemia. Hay que prevenir a toda costa esa hipoglucemia y la muerte por una hipoglucemia. Entonces, ¿queda claro qué es la gluconeogénesis y cuándo se lleva a cabo? Sí, doctor. Ok. Entonces, estos básicamente son los efectos de la insulina y el glucagón. Como ven, son no controversiales, son contrarios uno a otro, ¿sí? Uno inhibe al otro. De hecho, cuando se libera insulina en la célula beta, también tiene un efecto parácrino en la célula alfa, donde se libera glucagón, para que no se libere glucagón, porque insulina se va a liberar cuando los niveles de glucosa estén por arriba de 80. Entonces, la insulina dice, ya no se necesita glucagón, ya no necesitamos que el hígado siga liberando glucosa a la circulación. Entonces, la insulina actúa en el hígado inhibiendo la glucogenólisis, inhibiendo gluconeogénesis e inhibiendo el glucagón, ¿sí? Por el contrario, cuando los niveles de glucosa bajan de 80, entonces se libera glucagón una vez que se deja de liberar insulina y actúa en el hígado para que se lleve a cabo la glucogenólisis. Entonces, esto con estas dos sustancias que son muy importantes y vamos a ver su importancia en la génesis de diabetes mellitus. La somatostatina, bueno, es liberada por las células delta, también tiene un efecto parácrino regula la liberación de insulina y glucagón. Esto es como un árbitro que está ahí diciendo cuándo se libere uno, cuándo se libere otro, de acuerdo a los niveles de glucosa. Entonces, les decía yo, aquí está ejemplificada, les decía yo de esta hormona secretada en las células delta, somatostatina, va a tener una acción parácrina. Esta es la célula delta y va a actuar ahí en el mismo islote, en la célula alfa y en la célula beta, para regular la liberación tanto de insulina como de glucagón, ¿sí? Y la célula D es menos de un 5% de las células del islote pancreático. Su localización en el islote es variable, secreta somatostatina y va a ser inhibitoria de las otras hormonas que se producen en el islote.
La célula E es un valor, se menciona, insignificante, no tiene un porcentaje a considerar que corresponde al islote de Langerhans. Localización también es variable, es el polipéptido pancreático el que se libera. No está muy bien establecida todavía su acción en el control del metabolismo intermedio. Entonces, eso es lo que les quería comentar.